tardes, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a uno y cada uno de los que nos acompañan en esta primera jornada inaugural de la primera feria del libro de la Fundación Club de la Libertad. La verdad que tenemos muchas cosas para contarles y compartir con ustedes en el día de hoy, muchas novedades que tienen que ver con la organización de esta feria. Y como corresponde, en primer lugar, queremos agradecer a mucha gente que ha permitido y ha hecho posible que hoy nos encontremos aquí haciendo el intento de transmitir la palabra escrita, esa que aparece en los libros, que tienen mucho para contar, que tienen muchas historias para compartir con aquellos que tienen interés en instruirse, en leer, en formarse. Me pareció un homenaje al libro, que es de alguna manera un símbolo para quienes formamos parte de la Fundación Club de la Libertad, la posibilidad de conocer estos libros que vamos a intentar compartir a lo largo de estas 5 jornadas. Sobre todo por las particularidades que hemos elegido a la hora de seleccionar el material. Hemos priorizado la presencia de autores correntinos y es por eso que en cada una de estas jornadas, desde hoy lunes 20 hasta el día viernes 24 de julio inclusive, vamos a estar compartiendo con el autor de un libro y en algunos de estos casos con los prologuistas también de estas obras, la posibilidad de conocer de primera mano de sus autores libros, algunos de los cuales, como en el caso de hoy, están muy frescos, ¿no? Están recién presentados, presentándose en sociedad de una u otra manera, y en algunos otros casos, libros que ya tienen algún tiempo, pero que nos pareció muy valioso poder compartirlo con la gente que nos acompaña jornada a jornada, y por eso lo hemos traído un poco a este tiempo, para intentar también, de alguna manera, hacer una especie de mirada más actual sobre esas obras. Conjuntamente con ello, la posibilidad para el club, por primera vez, de llevar adelante una colección de clásicos, en este caso, con muchos de los pensadores con los que nosotros tenemos enormes afinidades, con muchas obras que han dejado un legado gigantesco, y vamos a tratar de hacer nuestro humilde homenaje a esa literatura, a esos libros, y también, ¿por qué no, a esos autores, con una especie de modesta presentación de esos clásicos. Y en esto hay que agradecer muy especialmente a 2 organizaciones que han decidido acompañarnos en este proceso. Por un lado, el Grupo Unión Editorial, que ha sido el encargado de llevar adelante la impresión y publicación de estos ejemplares de los clásicos del Club de la Libertad, esta primera colección que presentamos, que ojalá no sea la última. La idea es que el club siga editando libros, lo ha hecho en el pasado, y vamos a intentar seguir haciéndolo año tras año, y en esta oportunidad presentando 5 de los 6 libros que forman parte de esta colección, que va a llegar a nuestras manos en muy pocos días más y que hoy vamos a estar presentando jornada a jornada en sociedad. Y también agradecerle, por supuesto, en este esfuerzo a la Fundación Naumann de Alemania, porque ese apoyo también nos ha permitido llevar adelante esta feria, tanto en su logística como en lo que tiene que ver con esta colección de clásicos que hemos decidido encarar. Así que para nosotros, como Fundación Club de la Libertad, es una enorme satisfacción poder hacer esta primera feria del libro bajo estas circunstancias en la virtualidad. Ojalá el año que viene nos permita ampliar esta oferta y hacerlo también físicamente, además de compartirlo a través de estos medios digitales, pero tratando de sacarle el máximo provecho a esta difícil circunstancia por la que atravesamos en el mundo, decidimos no postergar más y lanzar nuestra Feria del Libro. Es por eso que vamos a pedirle que en esta especie de acto inaugural que estamos tratando de llevar adelante con ustedes, me dice acá Jorge que no se escucha, le pido a alguien que me confirme si no se está escuchando, porque para mí el micrófono está bien, pero es posible que tengamos algún tema ahí con el audio. Decía, en línea con esto, le vamos a pedir a Lars André Richter, al doctor Lars André Richter, representante de la Fundación Friedrich Naumann de Argentina, que nos acompañe en esta especie de acto inaugural y que haga algunas palabras de apertura de esta feria, que como decíamos, luego le vamos a dar más detalles. Vamos a intentar presentar jornada a jornada el libro de un autor correntino, en el día de hoy, de la mano del doctor Ricardo Guillermo Leconte, con un libro nuevito, fresco, recién salido,
y para compartir con todos ustedes, y también la presentación de un clásico. Así que, doctor Lars André Richter, representante de la Fundación Naumann de Alemania en Argentina, le damos la bienvenida y lo escuchamos. Sí, muchísimas gracias, Alberto. Es un placer estar aquí. Saludos, especialmente saludos a Corrientes de Buenos Aires, donde estoy yo. Bueno, es un placer iniciar esta semana, esta serie de actividades, una semana, 5 días, 5 obras liberales. Yo soy el representante de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Creo que esta fundación es bien conocida. Es una organización non-profit con actualmente creo que más que 40 oficinas en el mundo. Una oficina se encuentra aquí en Buenos Aires. Y bueno, nuestra meta, nuestro objetivo es lo mismo en todo el mundo, en Alemania y en los países donde trabajamos, es fortalecer los valores y los principios de la libertad, del liberalismo, sea democracia, republicanismo, pluralismo, Estado de Derecho, derechos de humanos y un mercado libre, comercio libre. Bueno, y trabajamos o cooperamos con instituciones domésticas y bueno, en el caso de Argentina, uno de nuestros contrapartes más importantes, especialmente creo que el partner más importante en el norte del país es lógicamente la Fundación el Club de la Libertad. Es un partner muy, muy importante y agradezco mucho nuestra cooperación, especialmente en esta época, en este periodo de cuarentena, porque, bueno, tenemos que trabajar virtualmente en el mundo virtual y eso funciona perfectamente según desde mi punto de vista, funciona perfecto con el club. Felicidades y muchas gracias para la feria del libro normalmente tiene lugar en Buenos Aires en abril, en otoño. Eso es un año especial, claramente, por eso lamentablemente la feria fue cancelado y bueno, la feria normal, digamos, y por eso creo que es una muy buena iniciativa, realizar esta feria, en una manera más pequeña, lógicamente, pero hacemos algo, realizamos esta feria un poquito más tarde en el año, ahora en invierno, pero realizamos algo y hablamos de libros, obras principales de pensadores liberales muy, muy conocidos. Normalmente la Fundación, junto por la Unión Editorial, tenemos un stand en la feria, 2 semanas, 3 semanas, y ofrecemos programa cada día, discusiones, etcétera, charlas, y bueno, espero que sea posible en el año que viene, en 2021, pero bueno, esta semana tenemos esta oportunidad, son 5 días. Otra vez, gracias para nuestros amigos en Corrientes y nuestros amigos en la Unión Editorial. Y bueno, disfrutamos ahora el día de hoy. El tema es Bastiat y los días que vienen. Muchísimas gracias para su atención. Muchísimas gracias, Lars André. Gracias por acompañar este esfuerzo. Gracias por estas palabras de bienvenida. Y bueno, vamos a tratar de meternos un poco en el contenido que hoy queríamos presentarles, ¿no? Y esto que tiene que ver con el primer día, esta versión inaugural de esta feria, con muchas cosas para contarles, ¿no? Y tratar de meternos de lleno en la dinámica que vamos a elegir para esta feria. En primer lugar, contarles que se trata de una feria del libro con 5 jornadas, del lunes 20 al viernes 24, siempre de 16 a 17 horas. En cada una de las jornadas... Una vez que se le ha caído el casco, va a atacarle. Y en ese momento interviene uno de sus guardias nacionales, negros, y un... Ahí, perdón. Les decía que cada jornada vamos a tener la presentación de un libro de un autor correntino y también vamos a tener la presentación de un clásico. En este caso, la posibilidad de compartir esta colección jornada a jornada con un libro en particular.
Vamos a tener una grilla que, como verán, es frondosa en la oferta. Cada uno podrá elegir si participar de todas las jornadas o de algunas en particular. Vamos a tener mucho para compartir y mucho para escuchar. Y, por supuesto, también en el caso de los clásicos, de esta colección de clásicos que queremos compartir con ustedes, vamos a escuchar a quienes prologaron cada uno de estos libros, directores del club. En el caso del doctor Lars André Richter también participó de este proceso de prologar libros clásicos. Varios directores del club también hicieron lo propio con cada uno de estas obras, y vamos a escuchar de la mano de ellos también una breve aproximación al aporte que ha hecho esta obra, para luego ir a lo que de alguna manera para nosotros es el actor protagónico de cada jornada, esto es el autor correntino que presenta su libro. En el día de hoy tenemos esta doble oferta que vamos a compartir en el día de hoy lunes, ¿no? Vamos a presentar este libro por primera vez, se presenta en sociedad este libro del doctor Ricardo Guillermo Leconte, Corrientes, su aporte al proceso y la organización institucional de la República, y vamos a presentar un clásico también, en este caso, este famoso libro, este famoso ensayo que es La Ley, que deja un legado gigantesco de la mano, en este caso, del director del club, Carlos César Hernández, al que le damos la bienvenida para que haga unas breves palabras de aproximación a este aporte que es el primer clásico que presentamos en el día de hoy. Obviamente, ni bien terminamos de presentar este clásico, que será una presentación, por cierto, muy breve, vamos a estar escuchándolo al doctor Ricardo Guillermo Leconte para que presente por primera vez en sociedad su flamante libro, uno más de la larga serie con lo que nos ha deleitado a los correntinos, aportando su experiencia y su visión sobre lo que pasa en Corrientes, y particularmente en estos temas que tienen que ver con el federalismo. Así que, dicho esto, le damos la bienvenida a Carlos César Hernández, que ya lo tenemos allí, y le pedimos que obviamente abra su micrófono para contarnos de qué se trata este libro, La Ley, de Frédéric Bastiat. Gracias, Alberto. Realmente es un honor para el Club de la Libertad presentar este libro de La Ley. Bastiat es un clásico, pero la característica que lo convierte en un clásico es la sencillez y contundencia de sus ensayos. Los publicó en poco tiempo en su vida, murió muy joven, murió a los 49 años, y prácticamente en los últimos 5 de su vida publicó la mayoría de sus escritos. Un hombre que tenía conocimiento práctico, pero que también participó en la política activa en la Francia de mediados del siglo XIX. Para Bastiat, la ley debía defender 3 principios: persona, libertad y propiedad. Esto contrasta notablemente, y por eso lo convierte en un autor muy actual, contrasta con lo que realizan nuestros legisladores habitualmente. Hoy se entregan premios a los legisladores que presentan más proyectos de ley o que presentan las leyes más complicadas y más difíciles de leer. Decía Bastiat que la ley debería ser sencilla, respetar estos principios y defender a los seres humanos que eran el centro de su estudio. Precisamente este derecho individual es la base del derecho colectivo. Uno tiene los derechos, dice Bastiat, con anterioridad a la sanción de una ley. Lo que hace es ceder parte de sus derechos para poder vivir en sociedad. Y por esa razón él discutió con muchísimos socialistas en su época. Este libro es de vital importancia para todos aquellos que quieran comenzar a estudiar qué significa ser un liberal y un liberal moderno. Bastiat también fue conocido como un economista de la armonía, y específicamente en la ley desarrolla los principios para que un mercado fuera armónico. Él hablaba de un mercado en el que no había un equilibrio, sino que había muchas fuerzas trabajando armónicamente, donde todos ganaban una parte y esto lograba la prosperidad de todo un pueblo. En definitiva, realmente un gran esfuerzo de Unión Editorial. Nosotros
que estudiamos filosofía del derecho en la década del 80 del siglo pasado, no contábamos con estos libros en la Facultad de Derecho, no contábamos con estos libros en la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy más que nunca, por eso, tener este libro en tu biblioteca, tener la posibilidad de conseguirlo tan sencillamente, es un gran paso, y creo que el Club de la Libertad con esto está logrando una penetración masiva realmente importante en la discusión intelectual en la Argentina. Los que creemos en la libertad sabemos que este legado de Bastiat es punzante, es irónico, nos hace reflexionar todos los días sobre temas muy actuales, y por esa razón es muy recomendable la lectura de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por esta presentación. Vamos a tener la posibilidad de tener físicamente la ley de Bastiat. Vamos a hacer un lanzamiento seguramente más específico con esta publicación, que dicho sea de paso, es una, diría yo, obra casi obligada para aquellos que se dedican a la tarea legislativa, porque plantea temas realmente muy, muy interesantes que un legislador en cualquier orden debería tener suficientemente claro. Dicho esto, vamos a pasar un poco al centro de la jornada del día de la fecha. Me estoy refiriendo a la presentación del libro del doctor Ricardo Guillermo Leconte. Decíamos hoy, no se trata de un libro, del primero de sus libros precisamente, porque hemos tenido nosotros como Club de la Libertad la oportunidad de ser parte de varias presentaciones de distintas obras de su autoría. Y es para nosotros un honor que en el día de hoy hayamos podido concertar con el doctor Ricardo Guillermo Leconte, ex gobernador de la provincia, entre tantos otros importantes cargos que ha asumido a lo largo de su vida como hombre de la política y como hombre interesado en el mundo de las ideas, que hayamos tenido la suerte, la bendición de poder contar con esta jornada inaugural y tener la presencia del doctor Ricardo Guillermo Leconte presentando esta nueva obra que tiene que ver con Corrientes y su aporte al progreso y la organización institucional de la República. Me parece valioso en términos de contenido, sobre todo porque nos habla de Corrientes, nos habla del federalismo, nos habla del rol que ha tenido esta provincia en el desarrollo de la nación. Lo sabemos, un apasionado de estos temas, además un apasionado por el mundo de las ideas de la libertad. Y bueno, me toca en suerte en esto también compartir, nobleza obliga, agradecerle a Moglia Ediciones, que ha sido la editorial que ha llevado adelante la publicación de este nuevo libro. Me confirman que ya está disponible con un precio promocional de 400 pesos en esa librería de Moglia. Después el precio será seguramente el precio normal, habitual, de 600 pesos en este caso. Así que también los convoco a que aprovechen la oportunidad, aquellos interesados en acceder a esta obra en papel, de acercarse a Moglia en estos días antes de que se termine esa promoción. Pero hoy vamos a tener el privilegio de escucharlo al doctor Ricardo Guillermo Leconte, así que le voy a dar la bienvenida. Doctor Ricardo Guillermo Leconte, gracias por aceptar esta invitación y honrados de escucharlo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias al Club de la Libertad que una vez más auspicia un libro que yo publico. Esta obra está dedicada para todos los correntinos que sienten la honra de serlo, y en especial para todos los jóvenes que deben captar la historia de Corrientes. Y en especial dedico a mis hijos, a mis nietos, en especial a mi Emily, y a todos los jóvenes que tengan inquietudes. También en mi libro agradezco a mi esposa María Teresa Mendiondo su invalorable apoyo en la tarea que realicé desde el aislamiento de la cuarentena en mi casa. A mis hijos, en especial a Caíto y Mariana, por sus aportes y críticas, y a Diego Mantilla, especialista en historia, por sus consejos y confirmación de los datos históricos.
y a mis nietas Josefina y Juana O'Donnell Leconte por su colaboración insustituible en la impresión con la computadora. Esta obra surgió porque al ser nombrado junto con Ramírez Brachi como miembros de Corrientes a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Morales, tenía que presentar un trabajo expuesto que había demorado. Cuando estaba en esa tarea surgió la pandemia y en el aislamiento de la cuarentena entré a ahondar en este tema. En verdad, la brevedad de este trabajo, como digo en la iniciación y está en la contratapa, tiene la intención de hacerlo más accesible a todos, en especial a los jóvenes y a quienes sienten la honra de su origen, pero desconocen la enorme fortaleza y trascendencia histórica que la justifican, sobre todo la valentía, lucidez y soledad con que la gente de Corrientes defendió la libertad, la unidad nacional, el progreso y la organización institucional de la República para bien de todos y con mucha frecuencia al precio de la sangre de sus hijos mejores. En el libro lo divido en dos subtemas. Uno, el aporte de Corrientes al progreso y desarrollo institucional, y por otro lado al desmembramiento territorial que sufrió la enorme superficie inicial de Corrientes, sin menoscabo de su inquebrantable vocación por la libertad. Fíjense, Corrientes fue fundada el 3 de abril de 1588, con una gran superficie. Le pediría si pueden publicar el mapa, acá está, que abarcaba la provincia de Corrientes actual, las Misiones, el sur del Paraguay, una franja al oeste del río Paraná en territorios hoy del Chaco y Santa Fe, una gran superficie de Río Grande del Sur y Santa Catarina, la parte noroeste de Uruguay y noreste de Entre Ríos. En esa primera etapa y esas fronteras que defendieron los hijos de Corrientes durante siglos, nuestra población inicial vivió en el aislamiento sin el apoyo de otros y templó su carácter en el esfuerzo propio. Ángel Acuña dice: sufrió sin entregarse y soportó sin renunciar. Se marca ya su temple heroico, su fortaleza invencible. En esos primeros años de la fundación, a partir de 1732 y hasta la década de 1760, ante gobiernos autoritarios de Asunción y de Corrientes, hubo una rebelión llamada de los comuneros que reclamaban la libertad y sostuvieron principios que son antecedentes de la Revolución de Mayo.
el que encabezó la rebelión fue José de Antequera, que fue fusilado por ello. Y decían, se debe obediencia a un gobernante, pero no a un tirano. El vecindario tiene derecho a nombrar sus autoridades. Y decía también, defenderemos nuestra patria y sabremos defenderla, aunque sea contra el rey. Dice Ángel Acuña, la revolución de los comuneros es el bautismo de fuego de su virilidad. La historia certificará después, repetida y diversa, y esa índole de activa dignidad. En 1801 se produjo el primer despojo territorial. Se firmó el acuerdo llamado de permuta entre España y Portugal, y allí Portugal renunció a sus pretensiones sobre la colonia del Sacramento y el actual territorio del Uruguay, cediéndolo definitivamente a España, y España cedió a Portugal lo que se llamaba la provincia del Tapé, todo el territorio del Brasil actual, hasta el límite del río Uruguay. Corrientes mostró ahí su temple y lo volvió a confirmar en ocasión de las invasiones inglesas. La única provincia que conformó un batallón, los cazadores correntinos, financiada por sus vecinos y que concurrió a Buenos Aires para defender a la ciudad de los invasores. Liniers certificó la valentía y eficacia y lealtad con que actuaron los correntinos. Hoy, con el título de cazadores correntinos y uniforme histórico, son los custodios del gobernador de la provincia. Me tocó poner en marcha esta modalidad en el amanecer del 3 de abril de 1988. Cuando vino la Revolución de Mayo, de inmediato Corrientes se adhirió y nombró representante y colaboró con Belgrano, con el ejército que venía para concurrir al Paraguay, al que pretendía emancipar del dominio español. También en esa primera etapa de la historia, Corrientes aportó figuras trascendentes para la emancipación americana. José de San Martín, nacido en Yapeyú, consolidó nuestra independencia, emancipó a Chile y al Perú, y cuando su presencia podía afectar la lucha final contra los españoles en América, cedió su lugar a Bolívar y se retiró. Es en verdad el padre de la patria, hijo de Corrientes. También Carlos María de Alvear, que nació en Santo Ángelo, entonces territorio de Corrientes, hoy del Brasil, que junto con San Martín vinieron de España, integrantes de la Logia Lautaro, fue el subjefe de granaderos, fue director supremo y
comandó las tropas argentinas contra Brasil en la década de 1820. Finalmente fue nombrado encargado de negocios en Washington, donde falleció a mediados del siglo XIX. Ahora bien, cuando la venida del general Belgrano, Corrientes le prestó todo su apoyo y en Yaguareté, Corao y Concepción, un joven Pedro Ríos de 12 años intentó ingresar al ejército. Belgrano le dijo que no era posible, pero lo iba a consultar a su padre. Y su padre le dijo: yo soy anciano y no puedo aportar nada a la patria más que este hijo. Por favor, acéptelo. Este estuvo como lazarillo de un jefe en la retaguardia en los combates, y en Tacuarí tomó el cargo de tamborero porque el titular entró directamente a la batalla. En el combate, 2 disparos le dieron muerte. Es una demostración que hasta los niños de Corrientes están jugados con la patria y por sus ideales. Fíjense que después de la batalla, como Belgrano aclaró que venía a colaborar para emancipar al Paraguay y no dominarlo, las tropas paraguayas vencedoras le rindieron homenaje y luego se firmó un convenio de paz. Y para evitar conflictos con Corrientes, Belgrano reconoció que el límite del Paraguay y la Argentina, que llegaba hasta el río Tebicuarí y desde el río Paraguay hasta cerca de Yacyretá, pasaría a ser dominio paraguayo. Segunda mutilación del territorio original de Corrientes. Además, Corrientes se adhirió al reglamento del 22 de octubre de 1811, haciendo hincapié en la defensa federativa y de los pueblos del interior. En 1813 y 1814, la opinión pública en Corrientes, decía Hernán Gómez, estaba dividida en 3 grupos. Uno, los partidarios de Buenos Aires, que eran mínimos; los partidarios de Artigas, que eran federalistas, pero enemigos de Buenos Aires; y los partidarios de las ideas federales, pero que querían integrarse a la unidad nacional, que era el espíritu del pueblo de Corrientes. En el año 13 fue designado gobernador José León Domínguez, que fue derrocado en el 14 por Juan Bautista Méndez, porque Domínguez era porteño y muy porteñista, y eso provocó reacción en la gente. Artigas, que dominaba entonces la región, encomendó a Genaro Perugorría, un valiente joven militar que se destacó en las invasiones inglesas y acompañó en las luchas de Artigas en el Uruguay. Le encomendó que se hiciera cargo de las soluciones políticas en Corrientes,
con amplias facultades para su construcción. Perugorría, defensor del federalismo dentro de la Unión Nacional, consiguió que el director Posadas, el 10 de septiembre de 1814, declarara a Corrientes como provincia, destacando su territorio, que incluía el actual territorio de Corrientes y todo lo que es hoy Misiones y una parte del Brasil. Allí Corrientes tuvo otra reducción porque se excluyó la zona de Chaco y de Santa Fe. Pero Perugorría, con esta actitud, mostraba una disidencia con Artigas que no quería la unión con Buenos Aires. Y entonces Artigas resolvió invadir Corrientes. Perugorría solicitó el apoyo de Buenos Aires, al que se venía a identificar en busca de la unión nacional, pero Buenos Aires hizo oídos sordos. Perugorría, con 200 hombres, tuvo que defender su posición y fue enfrentado por Basualdo, lugarteniente de Artigas, y durante 8 días lucharon valientemente hasta que al final se acordó la rendición con el compromiso de salvar las vidas. De palabra de Basualdo, al firmarse la rendición, este ejecutó a varios jefes de Perugorría y los remitió a manos de Artigas, quien los hizo fusilar el 17 de enero de 1815. La actitud de Artigas era contradictoria. Por un lado, defendía las instituciones federalistas y buscaba la organización institucional de las provincias, pero tenía lugartenientes que eran realmente absolutistas, como Andresito, que fue valiente en la defensa de las fronteras en Misiones, pero cuando Artigas lo mandó a Corrientes, fue un verdugo, un dictador, un asesino que devastó nuestra provincia. Una contradicción de Artigas, que aportó cosas importantes a nuestras instituciones, pero tenía esa contradicción de sus lugartenientes bárbaros. En 1820, Francisco Ramírez derrotó a Artigas, que se fue al Paraguay, donde murió el 23 de septiembre de 1850. Ramírez incorporó a Corrientes la República Entrerriana, que enfrentó a Buenos Aires, y a su muerte el cabildo depuso al gobernador Evaristo Carriegos, que había sido puesto por Ramírez. De inmediato se reunió el Congreso Constituyente, que sancionó el 11 de diciembre de 1821 el Estatuto Constituyente que redactó José Simón García de Cosio, que estableció limitaciones avanzadas a los poderes, derecho al voto, organización municipal. Estableció el concepto de que la persona del hombre es la cosa más hermosa del mundo, como afirmación de los derechos individuales, heredado este concepto del derecho castellano. Fue designado primer gobernador constitucional Juan José Fernández Blanco, que hizo un gobierno progresista y de paz en Corrientes. En el 22,
Corrientes firmó el Tratado del Cuadrilátero con Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe para buscar la paz sincera y la unión en el Estado General, uno de los pactos preexistentes. En 1824, antes de terminar el mandato, Fernández Blanco hizo sancionar la Constitución de 1824 que mejoró el estatuto vigente, aunque cometió el error de suprimir los cabildos siguiendo un mal ejemplo de Buenos Aires. Entonces fue designado gobernador Pedro Ferrer. En 1824 se sancionó una constitución en la Nación cuyo proyecto original fue presentado por José Francisco Acosta de Corrientes. Además, Corrientes suscribió el Pacto Federal de 1831 con el exclusivo objeto de exigir la organización de la República. Pero ya entonces Rosas se oponía a toda forma de organización institucional en la República. Ante la actitud de Genaro Verón de Astrada declaró la guerra a Rosas y Echagüe y organizó el primer ejército libertador que el 31 de marzo del 39 libró la batalla de Pago Largo cerca de Curuzú-Patiá y fue derrotado por Rosas con fuerzas muy superiores. Murieron 1.900 correntinos, incluso Verón de Astrada. A su cadáver le cortaron una oreja y le sacaron una tira de cuero de la espalda para hacer una manea para caballos. En la memoria de Juan Vicente Pampín, relata que al volver sus hermanos de este combate en medio de la desazón, su padre le dijo: hay derrotas que se vuelven estandartes, nuestros ideales siguen firmes y tenemos nuestros mártires que junto al Altísimo nos obligan a seguir. Sobre Pago Largo dice Mitre en su famoso Ayererecó Huacatú: la esperanza que se había reanimado en los corazones argentinos se apagó ante este sublime espectáculo desanimador. Ni una sola voz contestó del Plata a los Andes a este escrito valeroso de redención lanzado por un pueblo inerme. Ningún argentino fue a incorporarse a estas fiestas populares. Esteban Echeverría decía: Pago Largo y Verón de Astrada, primera página sangrienta de la generación argentina, tu nombre Astrada está escrito en ella con caracteres indelebles. A tu voz Corrientes se levantó como un solo hombre para quedar con el bautismo de sus hijos, santificado e indomable, y ser el primer pueblo de la República. Echagüe puso un gobernador afín, pero se retiró con sus tropas para el sitio de Montevideo, y en octubre del 39 el Cabildo derrotó al gobernador y designó a Ferré, quien nombró comandante a Juan Lavalle, patriota y valeroso militar que acompañó a San Martín en su gesta, incluso a Bolívar, pero era limitado en materia estrategia. El 1 de enero, Corrientes difundió el segundo manifiesto de guerra contra Rosas, constituyendo el segundo ejército libertador. Enfrentó a Echagüe, que lo derrota en Sauce Grande. Por su cuenta, Lavalle decide avanzar sobre Buenos Aires, dejando desguarnecida a Corrientes y con tropas adversas en Entre Ríos y Santa Fe. Fue derrotado por Rosas. Entonces Ferré nombró
integró el Tercer Ejército Libertador, designándolo a José María Paz, de quien dice Mantilla: Paz equivalía a un ejército. Su genio militar cede el primer puesto solo a San Martín. Y formó un nuevo ejército con muy jóvenes a quienes los adversarios llamaban los escueleros por su corta edad. Y el 29 de noviembre del 41 derrotó a Rosas y a Echagüe en la batalla de Caguazú, un ejemplo de alta estrategia militar que se estudiaba incluso en los institutos militares de Argentina y el país. Paz invadió Entre Ríos, se hizo nombrar gobernador, pero no tenía condiciones de político y fue derrotado luego. Dominó Rosas otra vez Corrientes, pero en marzo del 45 Madariaga desde Uruguayana cruza con 108 para rebelarse nuevamente contra Rosas, y en 36 días Corrientes entera se pone de pie, formando el Cuarto Ejército Libertador. Allí Madariaga firma un acuerdo con Urquiza, que tenía ya una reacción contra Rosas, y firmó el Tratado de Alcaraz en agosto del 46. Pero Urquiza no se sintió con fuerza para enfrentar a Rosas y volvió marcha atrás. Corrientes fue firme en su decisión y Rosas y Urquiza lo derrotaron en Rincón de Vences, cerca de Caacatí, debiendo huir al Paraguay. Pero luego Rosas, que cada tanto renunciaba a la representación exterior que le daban las provincias, y bajo el temor estas rechazaban la renuncia, esta vez Corrientes y Entre Ríos aceptaron la renuncia y unieron fuerzas para enfrentarlo. Una demostración de Corrientes, que tenía deudas de sangre con Urquiza, pero cuando estuvo en la posibilidad cierta de afirmar las libertades y constituir la Constitución, superó esa deuda con talento y amplitud de criterio, asoció esfuerzos e integraron el Ejército Libertador, que triunfó en Caseros, derrotando a Rosas, que se fue a vivir a Inglaterra, donde murió el 14 de marzo del 77. Luego se hizo el acuerdo en San Nicolás entre las provincias, uno de los cuyos redactores fue Juan Pujol. En ese acuerdo se establece que el Pacto Federal del 31 sería ley fundamental, que el Congreso Constituyente se realizaría en Santa Fe y que Urquiza sería director provisorio de la Confederación. Buenos Aires, que firmó eso, luego el gobierno porteño rechazó el acuerdo y Buenos Aires se apartó de la Confederación hasta la batalla de Cepeda, donde Urquiza vence a Mitre y vuelve a Buenos Aires. Bueno, luego en Santa Fe se realiza la Asamblea Constituyente. Los representantes de Corrientes fueron Luciano Torrén y Pedro Díaz Colodrero, y Ferré fue representante de Catamarca y vicepresidente. Los correntinos gravitaron en la redacción de la Constitución, incluso Díaz Colodrero fue el autor del artículo actual 29 de la Constitución.
la Argentina entró en una etapa de progreso. De la anarquía en 50 años pasó a ser el granero del mundo, el receptáculo de inmigrantes de Europa y uno de los países más prósperos. Pero en el año 65, Paraguay y Brasil, que tenían disidencias, pidieron permiso para pasar tropas por territorio de Corrientes y avanzar al adversario por la retaguardia. Como Mitre se opusiera por tener relaciones buenas con ambos, el Paraguay invadió Corrientes el 13 de abril del 65, aprovechando que el Ejército Nacional estaba desorganizado. Los paraguayos se llevaron a las famosas cautivas y durante los primeros 4 o 5 meses de la lucha, los correntinos fueron la vanguardia que sostuvieron el frente a los paraguayos en la mitad de Corrientes, mientras el ejército paraguayo por la costa del Uruguay llegó a dominar Uruguayana, hasta que las tropas de la alianza encabezadas por Mitre recuperaron Uruguayana y el ejército paraguayo volvió a su territorio. Allí tenía el Paraguay un bastión que era Curupaytí, y entre el río y unos bajos, Mitre propició rodear el lugar, pero los brasileños confiaban en bombardear con su poderosa flota y había que atacar de frente. Se hizo así, el bombardeo fue un fracaso y en el ataque murieron 4.000 aliados de la Triple Alianza, entre ellos Dominguito, el hijo de Sarmiento, y muchos correntinos. Los brasileños destituyeron a sus almirantes y a sus comandantes. La lucha siguió hasta el año 1870, en que fue derrotado el Paraguay. Bien, después, en ocasión de la guerra del Paraguay, hay un dato que sí, no sé si me estoy extralimitando en el tiempo, pero voy a acelerar la parte final, perdón. Así tenemos tiempo para preguntas, doctor. Así tenemos tiempo para preguntas. Sí, fíjense que en agosto del 65, en la batalla del Paso de Cueva, cerca de Bellavista, ahí murió el hijo de Ferré, el único hijo varón. Le escribió una carta al coronel Muraturi y le dijo: si hoy tuviera otro hijo con que reemplazarlo, haría un esfuerzo para que fuera a imitar al que acabo de perder. Ese era el espíritu de Corrientes. Corrientes también defendió la educación desde Fray José de la Quintana. En el año 1830 creó la Universidad de El Salvador y tuvo maestros de prestigio. J. Alfredo Ferreira, el segundo Sarmiento argentino, las maestras yanquis que vinieron a Goya y mejoraron considerablemente la educación, y los maestros correntinos, que el Colegio Nacional y los maestros de Corrientes educaron Chaco, Formosa, Misiones y el interior. Yo tengo un ejemplo palpable. Mi padre, recibido maestro, fue a Las Palmas, a 70 kilómetros, y entonces, después de luchas contra los indios, el Consejo de Educación creó escuelas ambulantes. Como el indio no iba a la escuela fuera el indio, y junto a la toldería ambulante estaba una escuela y la casa del maestro, que era una carpa con un catre
una fiambrera, un Winchester, y allí vivió mi padre 4 años ejerciendo eso, educando a los hijos, atendiéndolos. Tenía fotos de eso para mostrar, pero el tiempo ya nos permite. Bien, acá están, cortando el pelo, dando de comer. Este es mi padre, que está en el medio. Ahí está cortando el pelo. Debe haber otra foto de la carpa que era su casa. Bien. También Corrientes defendió los derechos en Malvinas y terminó con el mayor porcentaje de muertos, y además después de la victoria inglesa sostuvo Inglaterra que con eso terminaba toda discusión de la soberanía. Aguirre Lanari, correntino, que fue canciller, sostuvo en Naciones Unidas que por medios pacíficos había que seguir, y tuvo un magistral triunfo por 92 votos contra 14 de Inglaterra, que es lo que permitió abrir la vía pacífica que se mantiene desde entonces todos los años en Naciones Unidas. Bueno, esto es en síntesis lo que lo presento. Agregué 3 anexos, pero el objetivo de todo esto es mostrar la trascendencia histórica del protagonismo de Corrientes para la organización nacional y el sacrificio de sus hijos. Espero que sea útil para el respaldo a esa concepción arraigada que se confirma con la historia, con nuestro lenguaje guaraní, con nuestra mística, nuestra música, que conforma una mística que nos hace distintos y únicos para honra nuestra a los correntinos. Gracias. Doctor Leconte, muchas gracias por su presentación. La verdad que para aquellos que estén interesados, les recordamos que en la editorial Moglia van a poder adquirir ejemplares. Recuerden que va a estar con un precio promocional en estos días, un valor de 400 pesos, luego va a volver a su valor habitual en 600 pesos, así que aquellos que tengan interés pueden directamente dirigirse a la editorial Moglia y adquirirlos ahí, o eventualmente nos contactan a través del Club de la Libertad, y con todo gusto nosotros nos ocupamos de acercarles eventualmente estos ejemplares. Quiero agradecer muy especialmente, además al doctor Ricardo Guillermo Leconte, la presencia del doctor Jorge Deniri y del doctor Jorge Simonetti, que van a ser expositores de esta feria en los días sucesivos. Recordarles que en el día de mañana vamos a tener la presentación del libro del doctor Dardo Ramírez Braschi, con la presentación de un amigo de Paraguay, Eduardo Nakayama, que hará las veces de presentador de este libro sobre Corrientes y Paraguay. Y por supuesto también estaremos presentando una edición más de esta colección de clásicos que jornada a jornada iremos planteándoles. Nos quedan muy poquitos minutos, estamos muy en el borde del tiempo, pero si alguien tiene interés en hacer algún comentario, tengo varios intercambios aquí en el chat, sería muy valioso aprovechar la presencia del doctor Ricardo Guillermo Leconte, y aprovechando su gentileza, casi nos desnuda todo el libro. Espero que hayan quedado con la curiosidad suficiente como para comprarlo, para poder seguir leyendo sobre estos temas. Así que aquí hay varias felicitaciones, el profesor Luis Segovia, el doctor Jorge Simonetti lo felicitan al doctor Leconte, también el doctor Deniri, hay varios intercambios aquí de comentarios entre varios amigos. Así que si alguien quiere aprovechar, hacemos una última consulta al doctor Leconte, preferentemente una pregunta, así lo aprovechamos al orador al máximo. Felicitaciones también, dice Guillermo, que está esperando para poder leer el libro. Y bueno, nos quedamos con un montón de interrogantes, doctor Leconte. La historia de Corrientes realmente es muy, muy rica, y conocer estas aristas que seguramente dan también para algún margen para la interpretación y la polémica que seguramente se va a dar en algún momento, que para nosotros nos parece muy valioso
este aporte que los correntinos no conocemos tanto y que sería bueno que lo aprovechemos más. Por eso también aprovecho para contarles que estas sesiones de la Feria del Libro del Club de la Libertad están siendo grabadas, que estas presentaciones van a quedar en formato video, así que aquellos que no pudieron compartir con nosotros a lo largo de esta jornada de hoy van a poder tener la posibilidad también de ver este material en video, aunque no hayan podido estar en el día de hoy. Aquí nos llega también otro saludo de Raúl Varela, un abrazo a Ricardo, dice Mario Leconte. Otra sería la historia de la Argentina si tuviéramos más políticos de su fuste e integridad. Un cordial abrazo, dice Raúl. Jorge Simonetti agradeciéndole al club. Bueno, por nuestra parte, Noelia Mancino, que va a ser una de las presentadoras de libros en esta feria, cuando sea el turno del doctor Jorge Deniri, también nos está aquí transmitiendo sus felicitaciones. Por nuestra parte, no nos queda más que agradecerles a todos su presencia, recordarles que mañana pueden usar esta misma clave para ingresar a la Feria del Libro. Vamos a utilizar la misma contraseña y en la misma sesión durante las 5 jornadas para evitar confusiones, así que también las pueden distribuir si quieren entre aquellas personas que deseen que participen en las jornadas sucesivas, pueden distribuirla a personas que eventualmente estén interesados. Les reiteramos nuestro agradecimiento a Unión Editorial, al Grupo Unión Editorial por el acompañamiento, y a la Fundación Naumann, en especial al doctor Lars André Richter, que nos acompañó aquí en toda la jornada de hoy, y que lo vamos a tener como orador presentando a uno de los clásicos también en estos días, así que seguramente nos vamos a volver a encontrar. Gracias a todos, gracias por el tiempo, por la deferencia, un saludo gigante para el doctor Ricardo Guillermo Leconte, por honrarnos con esta posibilidad de ser la plataforma a través de la cual se presenta este libro, e invitarlos a todos a que compren este material en la editorial Moglia, que va a estar disponible allí. Así que un saludo para todos, un abrazo gigante, y en nombre de la Fundación Club de la Libertad nos encontramos mañana a las 16 horas, oportunidad en la que tendremos otra vez ocasión de escuchar a otro presentador, en este caso al presidente de la Junta de Historia de Corrientes, al doctor Dardo Ramírez Graf. Hasta pronto. Muchas gracias por todo este apoyo y la difusión. Hasta pronto, doctor. Hasta pronto. Gracias a todos. Un saludo gigante.